Elena observaba Bogotá iluminada a través de las ventanas de la oficina en el piso 23. La capital colombiana palpitaba allá abajo, indiferente a los sueños que ella había construido en ese espacio durante los últimos 5 años. A sus 35 años, finalmente sentía que había llegado a algún lugar. «Lo logramos, mi amor». La voz de Ricardo resonó detrás de ella, seguida por el estallido de la champaña al abrirse. $3 millones. El contrato más grande de TechVision hasta hoy. Ella se dio vuelta sonriendo. Ricardo era todo lo que parecía correcto, inteligente, ambicioso, presente. Se conocieron en una conferencia de tecnología en Buenos Aires, donde él presentaba casos de éxito, y ella aún luchaba por ser tomada en serio en un mercado dominado por hombres. Él creyó en ella cuando nadie más lo hacía, o eso era lo que ella se repetía a sí misma. «Nosotros lo logramos», corrigió en portugués, aceptando la copa. Elena había nacido en San Paulo, pero se mudó a Colombia persiguiendo oportunidades que Brasil no ofrecía. «Claro, claro». Ricardo tomó un sorbo, sus ojos ya recorriendo la pantalla del portátil. «A propósito, necesitamos revisar la estructura de gestión de este proyecto. Creo que es mejor que yo asuma la interfaz con el cliente. ¿Sabes cómo son? ¿Prefieren tratar con hombres?». Elena completó, la frase amarga en su lengua. «No es eso. Es que te pones nerviosa en reuniones grandes. Solo quiero protegerte, protegernos, proteger». Esa palabra aparecía cada vez más en las conversaciones. Protegerla de inversionistas agresivos, protegerla de decisiones precipitadas, protegerla de su propia empresa. Elena tragó la incomodidad junto con la champán. Ricardo tenía razón, ¿no? Ella realmente se ponía nerviosa. Siempre lo había estado. Desde niña, cuando su padre, empresario tradicional mexicano, la hacía presentar informes sobre sus calificaciones, señalando cada falla, cada vacilación. «Necesitas ser mejor que los hombres, Elena, porque naciste con una desventaja. La desventaja de ser mujer. La desventaja de nunca ser suficiente». «Está bien», murmuró. «Tú conduces las reuniones estratégicas». Ricardo sonrió, satisfecho, y volvió al portátil. Elena miró nuevamente hacia los cerros orientales al fondo. Esa oficina, esa empresa, ese éxito, todo parecía sólido. Pero había algo en el aire, una vibración casi imperceptible, como el murmullo de arena escurriéndose entre los dedos. Ella no lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir que había construido su imperio sobre cimientos controlados por otros. Y los castillos de arena, por más hermosos que sean, se derrumban con la primera ola. 3 meses después, Elena ya no podía ignorar las señales. Comenzó con pequeñas inconsistencias en los informes financieros, valores que no cuadraban, transferencias a proveedores que no reconocía. Al principio, lo atribuyó a su propia desatención. Después de todo, Ricardo siempre había dicho que las finanzas no eran su fuerte. «Tú eres la visionaria, yo cuido de los números», repetía. Pero ese martes lluvioso, mientras Ricardo viajaba a Medellín, Elena decidió revisar los extractos bancarios de la empresa. Lo que encontró le revolvió el estómago. Transferencias mensuales a cuentas en las Islas Caimán. Contratos firmados digitalmente con su contraseña. Contratos que nunca había visto. Empresas fantasma listadas como proveedoras, todas registradas en paraísos fiscales. Más de $500,000 desviados en los últimos 18 meses. Las manos le temblaban cuando imprimió los documentos. El corazón martillaba tan fuerte que apenas podía respirar. Tenía que haber una explicación. Tenía que haberla. Ricardo volvió el jueves, bronceado y sonriente. «Mi amor, te extrañé», dijo, intentando besarla. Elena retrocedió, extendiendo la carpeta con las evidencias. «Explica esto». El rostro de él se cerró. Tomó los papeles, los hojeó rápidamente. Después tiró todo sobre la mesa. «¿Anduviste investigando? ¿Revisando mis cosas?» «Nuestras cosas, Ricardo. Nuestra empresa». «Ah, ¿ahora es nuestra?» Rió, un sonido helado. «Curioso. Cuando necesitamos capital inicial, ¿quién consiguió los inversionistas? Cuando tenías ataques de pánico antes de las presentaciones, ¿quién salvó los contratos? Yo construí esto, Elena. Tú solo estabas aquí». Las palabras impactaron como bofetadas. «Desviaste dinero de la empresa. Esto es fraude». «¿Fraude?» Ricardo se acercó, su rostro a centímetros del de ella. «Tomé lo que es mío, lo que merecía por cargarte en mis espaldas todos estos años. ¿Crees que alguien tomaría en serio a una brasileña insegura sin mí? Yo te di credibilidad. Me robaste. Te creé». Su voz era puro veneno ahora. «¿Y sabes qué es lo más patético? Sabes que tengo razón. Siempre supiste que no eras lo suficientemente buena. Por eso aceptaste todo callada. Por eso me diste todas las contraseñas, todo el control, porque en el fondo, sabes que sin mí, no eres nada».
Elena sintió las lágrimas arder, pero no las dejó caer. Voy a denunciar. ¿Denunciar? Ricardo tomó el celular. ¿Vas a denunciar con qué prueba? La mitad de esos contratos tienen tu firma digital. ¿Sabes cómo lo conseguí? La contraseña que me diste, querida. Aquella que dijiste que podía usar en emergencias. Cualquier abogado dirá que estabas al tanto de todo. Eres tan cómplice como yo. El piso desapareció bajo los pies de Elena. ¿Él tenía razón? Ella había dado la contraseña. Confió. Delegó. Fue tonta, ingenua, estúpida. Ahora tienes dos opciones, Ricardo continuó, su voz volviendo al tono controlado que ella conocía tan bien. Olvidas esto, y continuamos manejando la empresa juntos. O intentas enfrentarme y pierdes todo. Tu elección, mi amor. Salió de la oficina silbando. Elena se desplomó en la silla, los documentos esparcidos frente a ella. Las paredes del piso 23 parecían cerrarse. La ciudad allá afuera continuaba indiferente. Y ella, por primera vez en años, estaba completamente sola con la terrible verdad. Ya no sabía quién era sin la aprobación de él. Elena pasó la noche en la sala vacía del apartamento, rodeada de papeles y calculadoras. Cada documento que revisaba confirmaba la extensión de la traición. Ricardo no solo había desviado dinero, había construido un sistema completo para vaciar la empresa gradualmente, protegiéndose mientras la exponía a ella. Al amanecer, tomó una decisión. Había una persona que siempre había sabido lidiar con crisis, alguien que había construido un imperio de la nada, su padre. Joaquín Carvalho no atendía llamadas antes de las 9 de la mañana. Elena compró un boleto de última hora a Ciudad de México, y 6 horas después, esperaba en la recepción de Carvalho Emprendimientos, en el elegante barrio de Polanco. 40 minutos observando empleados apresurados cargando carpetas, hablando bajo, reverenciando el apellido que ella llevaba pero nunca había logrado honrar. Él la recibirá ahora, anunció la secretaria, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. La oficina era exactamente como ella recordaba. Madera oscura, trofeos en los estantes, el olor a puro cubano. Joaquín estaba detrás del escritorio inmenso, los lentes de lectura en la punta de la nariz, sin levantar los ojos de los papeles. «Papá, necesito ayuda. Todos necesitan». Él aún no la había mirado. 5 minutos. Estoy ocupado. Elena respiró hondo y se desahogó. Contó sobre Ricardo, los desvíos, las cuentas offshore, la manipulación. La voz fallaba en algunos momentos, pero continuó, aferrada a la esperanza de que finalmente, ante una crisis real, él sería el padre que siempre necesitó. Cuando terminó, el silencio pesó en la sala como concreto. Joaquín se quitó los lentes, limpió las lunas con calma y finalmente la miró. ¿Terminaste? Papá, necesito apoyo legal, capital para mantener la empresa funcionando mientras lo proceso. Necesito... Lo que necesitas, interrumpió, su voz cortante como una cuchilla, es asumir la responsabilidad por tus errores. Elena parpadeó. ¿Mis errores? Te lo advertí. Se levantó, caminando hacia la ventana con vista al Paseo de la Reforma. Cuando decidiste ir a Colombia a perseguir esa fantasía de empresaria, te lo advertí. Cuando te juntaste con ese argentino, te lo advertí. Pero tú, terca como siempre, pensaste que sabías más que yo. Él me engañó, papá. Él te usó. Joaquín se dio vuelta, y Elena vio algo en sus ojos que la hizo retroceder. Desprecio. ¿Y sabes por qué? Porque eres exactamente lo que siempre dije, débil, emocional. Las mujeres no tienen estómago para los negocios de verdad. Intenté prepararte, pero insististe en probar algún punto idiota. Las palabras cayeron como piedras. Construí una empresa, papá. Yo... No construiste nada. Su voz tronó. Te dejaste ser marioneta de un estafador. Diste contraseñas. Firmaste papeles sin leer. Confiaste ciegamente. Y ahora vienes corriendo a que papá resuelva el desastre. Una vez más. Nunca te pedí nada antes. ¿No? Rió, seco. Toda la vida pediste. Pediste aprobación. Pediste validación. Pediste que te dijera que eras lo suficientemente buena. Y yo intenté ahorrarte esa mentira. Intenté enseñarte que el mundo no tiene piedad de mujeres débiles. Elena sintió algo quebrarse dentro de ella. Solo necesito un préstamo para contratar abogados. Lo pagaré de vuelta. No lo harás, porque no voy a dártelo. Joaquín volvió al escritorio. Tomó un sobre. Por cierto, hay algo que necesitas saber. Mi testamento fue actualizado el mes pasado. Estás fuera de él. El mundo se detuvo. ¿Qué? Te desheredé, Elena. Oficialmente. Arrojó el sobre el escritorio. No puedo permitir que el nombre Carvalho sea asociado al tipo de fracaso que representas. Tus hermanos están construyendo algo sólido aquí en México. Tú
Tú estás en Colombia jugando a ser empresaria y siendo engañada por cualquier aprovechado. Pero soy tu hija. Y ese es mi mayor arrepentimiento. Las palabras salieron frías, calculadas. Te advertí desde niña. Necesitabas ser mejor que cualquier hombre para ser tomada en serio. Y no quisiste escuchar. Ahora estás aquí, llorando, pidiendo socorro, probando que yo tenía razón. Elena se aferró al borde del escritorio. Las piernas ya no sostenían. Papá, por favor, sal de mi oficina, Elena, y no vuelvas. No quiero ver el nombre Carvalho manchado por tu circo personal. Hiciste tus elecciones. Ahora vive con ellas. La secretaria apareció en la puerta, con esa misma sonrisa sin vida. Señorita Carvalho, por aquí. Elena no recuerda cómo llegó al elevador. No recuerda atravesar la recepción. Solo volvió en sí cuando estaba en la acera del Paseo de la Reforma, el caos de Ciudad de México explotando en sus oídos. Tomó el celular con manos temblorosas. Intentó llamar a Ricardo, bloqueado. Intentó acceder al banco de la empresa. Contraseñas alteradas. Abrió la aplicación del apartamento en Bogotá. Acceso denegado. Ricardo había cambiado las cerraduras. Elena se apoyó en un poste, las piernas finalmente cediendo. Allí, en medio de la multitud indiferente de la avenida más emblemática de México, se desmoronó. No tenía empresa, no tenía pareja, no tenía familia, no tenía casa, no tenía nada excepto la ropa que llevaba puesta y la certeza devastadora de que todos los que amó tenían razón sobre ella. No era nada. Elena no recuerda cómo volvió a Bogotá. Solo sabe que usó la tarjeta de crédito personal, la única que Ricardo no controlaba, para comprar un boleto y pagar 3 noches en un hostal barato en la Candelaria. Después de eso, no tendría más nada. Los primeros 2 días fueron un borrón. Permaneció acostada en la cama estrecha, mirando el techo manchado, el ruido de la calle como única compañía. El celular sonaba ocasionalmente. Números desconocidos que ignoraba. Probablemente cobradores. Ricardo debía haber dejado deudas a su nombre también. Al tercer día, ya no pudo salir de la cama, literalmente. El cuerpo simplemente no respondía a los comandos. Era como si cada célula hubiera renunciado junto con ella. Fue entonces cuando el teléfono sonó con un nombre que no veía en años en la pantalla: Julia Méndez. Elena casi no contestó. Vergüenza, principalmente. Julia había sido su mejor amiga en la universidad antes de mudarse a México, antes de que Elena se mudara a Colombia y cortara contacto gradualmente, antes de que Ricardo sugiriera que las amistades antiguas solo te atan al pasado, mi amor. ¿Aló? La voz salió ronca, irreconocible. ¿Elena? Gracias a Dios. Julia sonaba aliviada y preocupada. Tu madre me llamó ayer. Quedó preocupada después de que saliste de la oficina de tu padre. Logré rastrearte por Instagram. ¿Dónde estás? Bogotá. En un hostal. ¿Cómo que en un hostal? ¿Y el apartamento? Ricardo cambió las cerraduras. Las palabras salieron vacías. Silencio del otro lado. Después, Lena, ¿tienes alguna amiga ahí? ¿Alguien que pueda ayudarte? Elena rió. Un sonido quebrado. Corté contacto con todo el mundo. Ricardo pensaba que yo dispersaba energía con las amistades. Escucha, tengo una prima en Bogotá, Lucía Sandoval. Es psicóloga. Voy a mandarte su contacto ahora y vas a llamarla. Hoy. ¿Entendido? Julia, no tengo dinero para... Ella tiene un programa de atención gratuita para mujeres en crisis. Por favor, Lena. Por favor, llámala. Elena quería rehusarse. Quería decir que no era un caso para terapia, que solo necesitaba reorganizar las finanzas, procesar a Ricardo, reconquistar el respeto de su padre, pero en el fondo, en el lugar más profundo y honesto de sí misma, sabía que el problema era mucho mayor que dinero o empresas. El problema era ella. Lucía Sandoval tenía una consulta simple en el barrio Chapinero. 40 años, ojos oscuros y compasivos, acento paisa suave. Cuéntame qué te trajo aquí, Elena. Y Elena contó, pero esta vez, por primera vez, no comenzó por Ricardo o por su padre. Comenzó por ella misma. Habló de la niña que nunca fue lo suficientemente buena, de los informes de calificaciones presentados como rendición de cuentas, de las comparaciones constantes con los hermanos varones, del día en que su padre dijo que ella pensaba demasiado con el corazón y poco con la cabeza, cuando lloró al ver un perro atropellado. Él me enseñaba a ser fuerte, murmuró Elena. Al menos eso era lo que yo pensaba. ¿Y qué piensas ahora? La pregunta la desarmó. Creo que me enseñaba a odiarme. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Lucía solo observaba, esperando que Elena continuara excavando. Elegí a Ricardo porque era como mi padre. No peor, porque él fingía no serlo al principio. Las palabras salían en torrente ahora. Me elogiaba,
Decía que era increíble, pero poco a poco comenzó a protegerme de mí misma, y lo permití. Siempre lo permití porque parte de mí creía que ellos tenían razón. ¿Razón sobre qué? Que no era capaz sola, que necesitaba a alguien para validarme, completarme, salvarme. Elena enterró el rostro en las manos. Construí una empresa, doctora. Creé productos que cambiaron la vida de miles de personas. Pero cuando Ricardo decía que no era buena en reuniones, le creía. Cuando mi padre decía que las mujeres no tenían estómago para los negocios, intentaba probar lo contrario en lugar de simplemente existir. ¿Ves el patrón? Que me anulé completamente. La admisión dolía físicamente. No sé quién soy sin la aprobación de alguien. No sé qué quiero de verdad porque pasé toda la vida queriendo lo que ellos querían que yo quisiera. ¿Y qué sientes respecto a eso? Elena levantó la cabeza. Esperaba que la doctora tuviera respuestas, soluciones, un plan de 5 pasos para arreglar todo. Pero ella solo tenía preguntas. Preguntas que Elena necesitaba responder sola. Rabia. La palabra salió baja, pero firme. Siento rabia. De Ricardo por manipularme. De mi padre por rechazarme. Pero principalmente de mí misma por permitirlo. Por perderme tan completamente que ya no sé dónde empiezo yo y terminan las expectativas de ellos. Esa rabia. Lucía se inclinó levemente. Es el primer paso. ¿Para qué? Para encontrarte de nuevo. La rabia es energía, Elena. Y tienes 2 opciones con esa energía. Puedes dirigirla hacia adentro, hundiéndote más en depresión y autodesprecio. O puedes dirigirla hacia afuera. No para venganza, sino para reconstrucción. Para finalmente descubrir quién es Elena Carballo cuando nadie está mirando, juzgando o validando. Esa noche, de vuelta al cuarto del hostal, Elena hizo algo que no hacía en años. Abrió un cuaderno viejo que llevaba en la maleta desde la universidad. En él, solía anotar sueños, no planes de negocios o metas financieras, sueños reales, deseos secretos, versiones de futuro que nunca se atrevió a vocalizar. Las páginas amarillentas revelaron una Elena que había olvidado, que quería viajar a Japón, que adoraba la cerámica y pensaba tomar clases, que soñaba con crear una empresa que realmente ayudara a las personas, no solo generara lucro, que quería ser madre, pero con miedo de repetir los patrones de su propio padre, nunca había tocado el tema con Ricardo. Ricardo, que siempre se rió de esos hobbies inútiles, que dijo que los viajes eran desperdicio de recursos que podrían ser invertidos en la empresa, que pensaba que la cerámica era cosa de viejas. Elena cerró el cuaderno y miró el espejo rajado sobre el lavabo minúsculo. La mujer que la miraba estaba diferente. Los ojos hinchados de tanto llorar, sí. El cabello despeinado, la piel pálida. Pero había algo nuevo allí, algo que brillaba debajo de los escombros. Una chispa. Pequeña, frágil, pero innegablemente viva. O cambio, susurró a su reflejo, o muero. Y por primera vez desde que entró en la oficina de su padre en Ciudad de México, Elena eligió. Ya no sería la hija que buscaba aprobación imposible. Ya no sería la pareja que se anulaba por amor. Sería simplemente, brutalmente, valientemente, ella misma. Aunque eso significara reconstruir desde cero. Aunque nadie lo aprobara. Aunque doliera como nada, jamás había dolido. Tomó el celular y envió un mensaje a Julia. Acepto la ayuda. Toda ella. Gracias por no haber desistido de mí. La respuesta llegó en segundos. Nunca desistiré. Mañana empezamos. Y Elena, por primera vez en semanas, logró dormir al sonido distante de un aguacero cayendo sobre los tejados coloniales de la Candelaria. Lo primero que Lucía le enseñó a Elena fue establecer límites. Límites sanos, los llamaba. No solo con otros, sino contigo misma. En la semana siguiente a la primera sesión, Elena bloqueó el número de Ricardo. No porque no quisiera enfrentarlo, sino porque necesitaba dejar de esperar que él pidiera disculpas, que explicara, que de alguna forma validara el dolor que causó. La validación necesitaría venir de ella misma. Su padre intentó llamar 2 veces. La primera vez, Elena atendió por reflejo. Él comenzó con el tono que ella conocía tan bien. Espero que hayas aprendido algo de todo este desastre. Ella colgó a mitad de la frase, y por primera vez en su vida, no sintió culpa. En la segunda llamada, simplemente no contestó. Después, bloqueó. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lucía en la siguiente sesión. Vacía, admitió Elena. Pero también, liviana, como si hubiera soltado una mochila que cargaba desde hace 35 años. Esa sensación de vacío es espacio. Espacio para que empieces a llenar con quien tú realmente eres. Pero ¿quién era ella, realmente? Elena no tenía respuesta. Entonces Lucía sugirió algo práctico. Empieza por lo pequeño. ¿Qué te gustaba antes de Ricardo? Antes de construir la empresa.
Elena pensó y recordó. Ella adoraba caminar, simplemente caminar sin destino, observando las calles, las personas, la vida sucediendo. Ricardo siempre encontró eso, pérdida de tiempo productivo. Entonces comenzó a caminar, por las calles de Chapinero, por el Parque de la 93, bajando hasta el centro histórico. Cada paso era una pequeña rebelión contra todas las voces que decían que necesitaba estar siempre produciendo, siempre probando, siempre corriendo. Fue durante una de esas caminatas que recibió la llamada de Clara Medina, abogada especializada en fraudes empresariales. Julia había conseguido el contacto a través de una red de mujeres empresarias. «Revisé tu caso», dijo Clara, directa al punto. «Es complejo, pero tenemos ángulos, especialmente si podemos probar el patrón de manipulación psicológica. ¿Tienes emails, mensajes, cualquier registro?» Elena los tenía, años de ellos. Mensajes donde Ricardo la disminuía sutilmente, cuestionaba sus decisiones, asumía crédito por sus éxitos. Había comenzado a guardarlos por instinto, sin entender por qué en ese momento. Ahora entendía, alguna parte de ella siempre lo supo. «Vamos a procesarlo», afirmó Clara. «Pero necesito que entiendas, va a ser largo, va a ser difícil, y él va a contraatacar. ¿Estás preparada?» «No», respondió Elena honestamente, «pero lo haré de todas formas». El proceso se abrió una semana después. Fraude, desvío de recursos, uso indebido de firma digital. Clara también incluyó documentación sobre coerción psicológica, estableciendo que Elena había sido manipulada para dar accesos bajo falsos pretextos. Ricardo respondió inmediatamente con un contraproceso: difamación, calumnia, ruptura de contrato y, peor, esparció por toda la industria tecnológica colombiana que Elena era una socia problemática e inestable emocionalmente. Las puertas comenzaron a cerrarse. Inversionistas que antes retornaban sus llamadas ya no respondían. Contactos profesionales desaparecieron. El WhatsApp quedaba cada vez más silencioso. Elena necesitaba dinero. Urgente. Vendió las joyas que había recibido de Ricardo en fechas conmemorativas. Vendió el reloj suizo. Vendió hasta la cartera de diseñador que había comprado para sentirse empresaria de verdad. Cada artículo que salía de sus manos era una capa de identidad falsa siendo descartada. Con el dinero, pagó 3 meses de un cuarto alquilado en Teusaquillo y compró un portátil usado. Necesitaba trabajar, pero ya no tenía empresa. No tenía reputación. No tenía red de contactos. Tenía solo lo que siempre tuvo: su mente. Elena abrió un perfil en LinkedIn y comenzó a ofrecer consultoría. Estrategia digital para pequeñas empresas. Primer proyecto con 50% de descuento. Nada glamoroso, nada que impresionaría a su padre o haría que Ricardo se arrepintiera. Solo trabajo honesto. La primera cliente fue una señora de 60 años que vendía arepas artesanales y quería vender online. Pagó $50 por la consultoría. Elena trabajó como si fueran 50 millones, creando toda una estrategia de redes sociales, identidad visual, sistema de pedidos. La señora lloró cuando vio el resultado. Nadie nunca tomó mi negocio tan en serio. Elena también lloró, porque se dio cuenta de que estaba haciendo algo que nunca había hecho en TechVision, ayudando a una persona real, con un problema real, sin pensar en rondas de inversión o valuaciones. Los clientes comenzaron a aparecer, lentamente, pero consistentemente. Una florista, un músico que quería vender clases online, una costurera, una terapeuta, personas comunes con sueños honestos. Elena trabajaba 16 horas al día, pero había diferencia. Eligió trabajar. No estaba probando nada a nadie. Estaba simplemente existiendo, usando sus habilidades, sosteniéndose. Por las noches participaba en un grupo de apoyo que Lucía le recomendó. Mujeres reconstruyendo. 10 mujeres, todas sobrevivientes de relaciones abusivas, emocional, financiero, físico. Al principio, Elena solo escuchaba. Escuchar las historias de las otras. La arquitecta que el marido convenció de que no sabía dibujar. La médica que el novio aisló de toda la familia. La profesora que gastó 20 años intentando ser suficientemente buena para un hombre que nunca estaría satisfecho. Veía su reflejo en cada una, y veía algo más: fuerza. Esas mujeres habían sobrevivido. Estaban allí, reconstruyendo, respirando, existiendo a pesar de todo. En la 5ª sesión del grupo, Elena finalmente habló. Contó todo: Ricardo, el padre, la empresa perdida, el proceso legal, las noches despierta preguntándose si todos tenían razón sobre ella. Cuando terminó, Mercedes, una colombiana de 50 años que había sobrevivido 30 años de matrimonio abusivo, tomó su mano. «Mija,
¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras y ellos? Nosotras aprendemos, crecemos, nos reconstruimos. Ellos solo repiten. Tu ex ya está buscando otra mujer para controlar. Tu padre ya está decepcionando a otro hijo. Pero tú estás aquí, haciendo el trabajo duro, convirtiéndote en alguien nueva. Esa noche, Elena actualizó el cuaderno de sueños, no con planes de venganza o fantasías de probar que todos estaban equivocados. Escribió algo simple, asustadoramente simple. Quiero paz, quiero despertar sin nudo en el estómago, quiero construir cosas que importen, quiero ser yo misma aunque sea solo para mí. 3 meses después de volver a Bogotá destruida, Elena hizo su primer ahorro. $50 en una cuenta nueva, a su nombre, sin acceso de nadie. Era casi nada, pero también era todo. Era el primer ladrillo de una fundación que nadie podría quitarle, porque esta vez, ella misma estaba construyendo. 1 año y 2 meses después de tocar fondo, Elena recibió la llamada de Clara. «Ganamos», dijo la abogada, su voz vibrando de satisfacción contenida. El juez determinó que Ricardo cometió fraude sistemático. Vas a recuperar el 40% del capital desviado. Más daños morales. Elena estaba en la fila del supermercado cuando contestó. Se quedó quieta, sosteniendo el celular, mientras la persona detrás de ella se quejaba. «Señorita, ¿va a pagar o qué?» «¿Cuánto?», susurró Elena. $230,000. Después de honorarios legales, te quedan cerca de $180,000. No era el $500,000 que Ricardo había robado, pero era suficiente. Era más que suficiente. ¿Y Ricardo? Multado, impedido de abrir empresa por 5 años y tiene proceso criminal en curso por las cuentas offshore. Se hundió solo, Elena. Tú solo tuviste que mantenerte firme. Cuando colgó, Elena no gritó de alegría ni corrió a celebrar. Simplemente pagó sus compras, volvió al cuarto alquilado, se sentó en la cama estrecha y respiró. Por primera vez en más de 1 año, respiró sin el peso de piedra en el pecho. Con parte del dinero recuperado, Elena hizo 3 cosas. Primero, pagó a Lucía por todas las sesiones que hizo gratuitamente. La psicóloga intentó rehusarse, pero Elena insistió. «Me salvaste la vida. Literalmente, déjame retribuir». Segundo, donó $10,000 al grupo Mujeres Reconstruyendo, garantizando que otras mujeres tendrían acceso al apoyo que ella recibió. Tercero, alquiló una pequeña oficina en Quinta Camacho. 2 salas, vista a la calle arbolada, luz natural. Allí, registró legalmente su nueva empresa, Raíz Digital. El nombre vino en una sesión con Lucía. «¿Qué significa raíz para ti?» «Fundación», había respondido Elena. «Algo que no puede ser arrancado, algo que crece de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro». Raíz Digital no sería TechVision 2.0. No perseguiría rondas millonarias de inversión o titulares en revistas de negocios. Sería algo completamente diferente. Una consultoría que ayudaba a pequeños y medianos emprendedores, especialmente mujeres, a construir presencia digital sustentable. Elena aplicó cada lección dolorosa que aprendió. Transparencia absoluta, contratos en lenguaje simple, sin letra pequeña, todos los costos explicados anticipadamente, sin socios con control desproporcionado. Ella era la única dueña. Si necesitaba ayuda, contrataría empleados o socios con acuerdos claramente definidos. Nunca cedería control. Cultura de respeto. Las entrevistas se enfocaban no solo en habilidad técnica, sino en alineación de valores. «No contrato genios imbéciles», le dijo a Mercedes, que se había convertido en mentora informal. «Prefiero competencia con humanidad». Los primeros meses fueron lentos. La reputación manchada por Ricardo aún la perseguía. Inversionistas antiguos no retornaban llamadas. Algunos clientes potenciales buscaban su nombre y encontraban los artículos sobre el escándalo en TechVision. Pero algo interesante sucedía. Las personas que la buscaban eran diferentes. No querían la Elena que fingió ser. Empresaria implacable, disponible 24/7, dispuesta a sacrificar cualquier cosa por el crecimiento. Querían la Elena real, aquella que entendía fracaso, recomienzo, construcción cuidadosa. Mariana fue la primera cliente corporativa. Fundadora de una marca de ropa sustentable, entró en la oficina nerviosa. «Vi tu historia», dijo. «Leí sobre el proceso, sobre lo que pasaste. Y pensé, esta es la persona que quiero que me ayude, porque entiendes lo que significa construir algo real». El proyecto funcionó bien. Mariana la recomendó a otras empresarias. La red comenzó a crecer orgánicamente, no a través de marketing agresivo o networking falso, sino a través de trabajo genuino y conexiones auténticas. En 6 meses, Raíz Digital facturó su primer $1,000,000 colombianos. Modesto comparado con los números de TechVision, pero cada peso era limpio,
Honesto, resultado de valor real entregado. Elena contrató a su primera empleada, Daniela, diseñadora recién graduada que había huido de una pasantía donde el jefe la acosaba verbalmente. En la entrevista, ella lloró contando la historia. «Estás contratada», dijo Elena, «y aquí, si alguien te falta el respeto, cliente, socio, quien sea, tienes permiso para mandarlo al diablo. Yo te respaldo». Daniela parpadeó. «¿En serio?» «Completamente. Aprendí de la peor forma posible que tolerar la falta de respeto nunca vale la pena. Ni por dinero, ni por oportunidad. Nada vale tu dignidad». El equipo creció cuidadosamente. 5 personas en un año, 10 en 2. Cada contratación pensada, cada persona alineada con los valores de la empresa. Elena implementó políticas que TechVision nunca tuvo: licencia menstrual remunerada, home office flexible, sesiones de terapia cubiertas por la empresa, cero tolerancia para machismo o cualquier forma de discriminación. «Vas a perder competitividad», advirtió un consultor contratado. «Esas regalías cuestan». «No son regalías», corrigió Elena. «Es básico. Y si tengo que elegir entre crecimiento rápido y cultura sana, elijo cultura. Siempre». El momento decisivo llegó cuando la revista Semana pidió una entrevista para un artículo sobre emprendimiento femenino en la era post-pandemia. Elena casi rechaza. La publicidad siempre la había incomodado. Demasiada exposición, demasiada posibilidad de juicio. Pero Mercedes la animó. «Tu historia puede ayudar a otras. No la escondas por miedo». En la entrevista, la periodista hizo la pregunta inevitable. «¿Te arrepientes de haber denunciado a Ricardo, considerando el impacto en tu reputación?» Elena no necesitó pensar. «Me arrepiento de no haber denunciado antes, de haber tolerado las señales, las pequeñas violencias, el control gradual. Perdí dinero, reputación, años de mi vida, pero recuperé algo más valioso, a mí misma». «¿Y el desheredamiento de tu padre? ¿Se reconciliaron?» «No. Y está bien. Aprendí que no necesito su aprobación para existir. Pasé 35 años intentando ser la hija que él quería. Ahora soy la mujer que necesito ser». El artículo se viralizó, no por los números de facturación o el éxito empresarial, sino por la honestidad brutal. Miles de mujeres compartieron, comentaron, escribieron mensajes privados contando historias similares. Elena respondió cada mensaje personalmente. Tomó semanas, pero importaba. Cada mujer que se sintiera menos sola, que viera una salida posible, valía cada minuto. Fue en una de esas noches, respondiendo mensajes, que finalmente actualizó el cuaderno de sueños por última vez en ese capítulo. No escribió metas de facturación o planes de expansión. Escribió: «Hoy desperté sin miedo. Hoy trabajé en algo que importa. Hoy dormí sabiendo que no traicioné quién soy. Si esto es éxito, entonces finalmente soy exitosa». 3 años después de tocar fondo, 2 después de fundar Raíz Digital, Elena miró por la ventana de la oficina. No era el piso 23 de TechVision, era el tercer piso de un edificio encantador en Quinta Camacho. Pero por primera vez, la vista era realmente suya, y eso hacía toda la diferencia. El email llegó un martes lluvioso de junio, 5 años después de que Elena saliera de la oficina de su padre en Ciudad de México como una mujer destruida. «Estimada Elena Carvalho, mi nombre es Patricia Ruiz, directora de Innovación de Mercado Libre para la región andina. Hemos seguido el trabajo de Raíz Digital y nos gustaría explorar una colaboración estratégica». Elena leyó 3 veces. Mercado Libre. Una de las mayores empresas de tecnología de América Latina quería trabajar con ella. Su primer instinto fue eliminar. «Es trampa», susurró la voz del miedo. «Van a usarte y descartarte como Ricardo lo hizo». Pero había otra voz ahora, más fuerte, más clara. «O es una oportunidad real, y eres capaz de evaluar cuál es cuál». La reunión sucedió la semana siguiente. Patricia llegó a la oficina de Raíz Digital acompañada de 2 gerentes. Elena los recibió en el espacio que decoró cuidadosamente. Plantas, luz natural, arte local en las paredes. Nada del minimalismo corporativo frío que dominó TechVision. «Su trabajo con pequeñas empresas es impresionante», comenzó Patricia. «Tienen índice de retención de 94%, NPS de 89 y crecimiento sustentable sin inversión externa». «¿Cómo?». Elena sonrió. «Hacemos algo radical. Nos importa de verdad». Los gerentes intercambiaron miradas, como si esperaran una respuesta más técnica. «No estoy bromeando», continuó Elena. «Cada cliente es tratado como si fuera el único, sin sobreventa, sin promesas vacías, sin letra pequeña. Y cuando nos equivocamos, porque nos equivocamos, admitimos, corregimos y aprendemos. Es exactamente esa autenticidad que queremos». Patricia se inclinó.
Mercado Libre quiere crear un programa de aceleración para pequeños vendedores. No solo dar herramientas, sino realmente capacitarlos. Necesitamos a alguien que entienda a ese público. Alguien que ya estuvo del otro lado. La frase quedó en el aire. Patricia sabía. Claro que sabía. Cualquier búsqueda de Elena Carvalho traía la historia de TechVision, del proceso, de la caída. «Leíste sobre mi pasado», afirmó Elena. No preguntó. «Leí. Y es exactamente por eso que estás aquí. Queremos a alguien que entienda fracaso, reconstrucción, humildad, no otro CEO arrogante que nunca perdió nada». El contrato era de $3 millones por 2 años. Raíz Digital desarrollaría todo el programa de capacitación digital para 10,000 pequeños emprendedores en Colombia, Perú y Ecuador. Era 20 veces mayor que cualquier proyecto que Elena jamás comandó. Era aterrador. Era exactamente el tipo de cosa que antes la haría perder el sueño, dudar de sí misma, buscar validación externa. Pero algo había cambiado. «Necesito 3 días para evaluar», dijo Elena. «No es por el dinero. Es para garantizar que podemos entregar esto sin comprometer nuestros valores o sobrecargar al equipo». Patricia parpadeó, sorprendida. En 5 años liderando proyectos, probablemente nadie había pedido tiempo para pensar en una propuesta de 3 millones. «Me gusta tu estilo». 3 días. Elena reunió al equipo. Eran 15 ahora. Diseñadores, desarrolladores, estrategas, todos cuidadosamente seleccionados no solo por habilidad, sino por carácter. «Tenemos una propuesta grande», comenzó. «Muy grande. Y antes de aceptar, necesito que todos sean honestos. ¿Podemos hacer esto sin perdernos en el proceso?» Silencio. Después, Daniela, ahora directora creativa, levantó la mano. «¿Recuerdas cuando me contrataste? Dijiste que podía mandar clientes irrespetuosos al diablo». Elena rió. «Recuerdo. ¿Sigues sosteniendo eso? Porque si crecemos van a haber presión, plazos imposibles, exigencias absurdas, intentos de hacernos comprometer. Siempre voy a sostenerlo», afirmó Elena. «El crecimiento nunca vale perder nuestra alma. Si la respuesta es sí, pero necesitamos convertirnos en máquinas, entonces la respuesta es no». El equipo discutió por 3 horas. Mapearon riesgos, recursos necesarios, contrataciones, procesos. Al final, el consenso. Era posible, pero solo si lo hacían a su manera, con transparencia, respeto y límites claros. Elena llamó a Patricia. «Aceptamos, pero con condiciones». ¿Condiciones? La sorpresa era audible. Primera, autonomía completa de metodología. Ustedes definen objetivos, nosotros definimos cómo llegar allá. Segunda, respeto absoluto por el equipo, sin llamadas fuera del horario, sin demandas de última hora. Tercera, si en cualquier momento percibimos que el proyecto está perjudicando nuestra cultura, tenemos derecho de renegociar alcance. Otro silencio. Después, Patricia rió. ¿Sabes qué? Trato hecho. Mándame el contrato con esas cláusulas. El proyecto se lanzó 4 meses después. Emprende con Raíz, un programa completo de capacitación digital, con clases en vivo, mentorías individuales, comunidad de apoyo y herramientas prácticas. Elena insistió en una cosa. Ella misma daría clases. No solo aparecería en videos institucionales, sino que estaría en las trincheras, enseñando, respondiendo preguntas, conectándose con los pequeños emprendedores. En la primera clase en vivo, 1,000 personas conectadas de toda la región andina. Elena compartió no solo estrategias de marketing digital, sino su propia historia, la traición, la caída, la reconstrucción. «Sé lo que es empezar de cero», dijo a la cámara. «Sé lo que es sentir que todos dudan de ti, incluyéndote a ti misma. Pero también sé que es posible. No será fácil, no será rápido, pero será real. Y real siempre vence performático a largo plazo». Los comentarios explotaron. «Estoy llorando. Necesitaba escuchar esto. Eres mi inspiración». El programa fue un éxito estruendoso. En 6 meses, los pequeños vendedores participantes aumentaron ventas en promedio 340%. Más importante, 89% reportaron aumento de confianza y autonomía. Los medios comenzaron a buscar a Elena. No solo revistas de negocios, sino programas de TV, podcasts, conferencias internacionales, invitaciones para dar charlas en Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México. Aceptó selectivamente, siempre con el mismo filtro. ¿Esto va a ayudar a alguien o solo alimentar mi ego? En TEDx Bogotá, subió al escenario usando no un traje corporativo, sino un vestido colorido que compró de una cliente de Raíz. El tema: el éxito que no se mide en likes. Pasé años midiendo mi valor por lo que otros pensaban de mí.
comenzó. Cuánto mi padre aprobaba, cuánto mi socio me validaba, cuánto la industria me respetaba. ¿Y saben qué descubrí? Esas métricas son vacías. El único éxito que importa es lo que sientes cuando estás sola contigo misma. La charla se viralizó. 2 millones de visualizaciones en una semana. Marcas querían patrocinar, editoriales querían libros, inversionistas querían reuniones. Elena dijo no al 90% de los pedidos, porque aprendió algo crucial. Crecimiento descontrolado no era éxito. Era solo una versión socialmente aceptada de autodestrucción. En cambio, se enfocó en profundidad. Raíz Digital no se convertiría en una empresa de 100 empleados. Permanecería esbelta, enfocada, humana. Pero cada proyecto sería hecho con excelencia, cada cliente tratado con dignidad, cada empleado valorado más allá de su output. La facturación llegó a $5 millones anuales. Modesto para estándares de unicornios de startups, pero más que suficiente para que todos vivieran bien, la empresa creciera sustentablemente y aún invirtiera en causas sociales. Elena creó un fondo interno. 10% de todas las ganancias iban para becas de capacitación para mujeres víctimas de violencia doméstica. Mujeres levantándose. Alianza con el grupo que la acogió en los momentos más oscuros. Fue en una ceremonia de graduación de ese programa, realizada en un centro comunitario en Ciudad Bolívar, que finalmente entendió lo que todo significaba. 20 mujeres recibiendo certificados, algunas con niños en brazos, otras con cicatrices visibles e invisibles. Una de ellas, Sofía, se acercó después. Señora Elena, gracias. Usted me mostró que el final de algo malo puede ser el comienzo de algo hermoso. Elena abrazó a Sofía, y por primera vez en años, lloró en público. No de dolor, sino de propósito. Esa noche, volviendo a casa, un apartamento confortable pero no ostentoso en Chapinero Alto, Elena se detuvo frente al espejo del corredor. La mujer que la miraba era irreconocible de la que entró en la oficina de su padre 5 años antes, no por el cabello diferente o las arrugas más profundas, sino por los ojos. Había luz allí, paz, poder genuino, no performado. Ya no estaba probando nada, estaba simplemente siendo. Y eso, finalmente entendió, era el verdadero significado de éxito. 7 años después de tocar fondo, Elena estaba en la terraza del Hotel Sofitel de Cartagena, ajustando el micrófono para una conferencia de líderes empresariales latinoamericanos. Allá abajo, el mar Caribe brillaba bajo el sol de la tarde. 300 empresarios esperaban para oírla hablar sobre liderazgo consciente en la era digital, pero su mente estaba en otro lugar. Esa mañana, había recibido una notificación del banco. Raíz Digital acababa de superar la marca de $1.000 millones colombianos en valuación. Oficialmente, era billonaria, al menos en el papel. El número era impresionante, pero lo que realmente importaba estaba en un mensaje que recibió justo después, de Camila, una de las primeras alumnas de Emprende con Raíz. Gracias a tu programa, mi tienda ya tiene 50 empleados. Le di trabajo a mi hermana que estaba en relación abusiva. Tú me enseñaste que los negocios pueden ser herramientas de libertad. Eso era lo que importaba. 5 minutos, señora Carvalho, avisó el organizador. Elena respiró hondo y subió al escenario. Buenas tardes. Mi nombre es Elena Carvalho. Soy fundadora de Raíz Digital, y hace 7 años estaba en bancarrota, traicionada, desheredada, y durmiendo en un hostal barato de la Candelaria. El silencio en la sala fue instantáneo. Nadie esperaba que una conferencista comenzara así. Hoy, mi empresa vale $1.000 millones. Trabajamos con las mayores marcas de América Latina. Nuestro programa de capacitación ya formó a 50.000 emprendedores en 8 países. ¿Y saben qué aprendí? Que nada de eso importa si no puedes mirarte al espejo y gustar de quien ves. En los 40 minutos siguientes, Elena no dio tips de crecimiento o fórmulas de éxito. Habló sobre fracaso, reconstrucción, límites sanos, propósito verdadero. Contó sobre Ricardo, sobre su padre, sobre el viaje de reencontrarse. El mundo de negocios nos enseña que éxito es crecimiento infinito, facturación explosiva, ser disruptivo a cualquier costo. Continuó. Pero yo construí un imperio diferente, un imperio donde nadie trabaja fines de semana, donde el lucro no justifica falta de respeto, donde crecer despacio y sustentable vale más que crecer rápido y quebrar. Cuando terminó, la ovación fue ensordecedora. Pero lo que marcó fue el después. Decenas de empresarios, especialmente mujeres, haciendo fila para compartir sus propias historias. Traiciones similares, padres ausentes o abusivos, reconstrucciones silenciosas. Me hiciste sentir que no estoy sola, dijo una CEO de 40 años, los ojos humedecidos. Yo también fui traicionada por un socio. También me sentí tonta,
fracasada. Gracias por hacer esto visible. De vuelta en Bogotá, Elena encontró una invitación inesperada. La Universidad de los Andes quería crear una cátedra sobre emprendimiento ético y sustentable, y querían que fuera profesora visitante. No soy académica, dijo a la rectora, Gotra Valentina Morales. Exactamente. Queremos a alguien que vivió, no solo estudió. Tus alumnos necesitan oír verdades, no teorías. Elena aceptó. Una vez por semana, enseñaba a 50 estudiantes, mitad de administración, mitad de psicología. La disciplina era diferente. Negocios con alma. Primera lección, dijo en la clase inaugural. Si quieren hacerse ricos rápido, están en la sala equivocada. Aquí vamos a hablar sobre construir algo que dure, que importe, que no los haga despertar con nudo en el estómago. Los estudiantes la adoraban, no por las respuestas fáciles, porque no las daba, sino por la honestidad brutal. Cuando un alumno preguntó, ¿cómo competiste con empresas mayores? Ella respondió, no competí. Creé mi propio juego con mis propias reglas. La competencia es trampa del ego. Mientras tanto, Raíz Digital continuaba creciendo, pero en los términos de Elena. Diversificó en 3 frentes: consultoría estratégica para empresas medianas, programa de aceleración para emprendedores iniciantes y una vertical social, Raíz Solidaria, que ofrecía capacitación gratuita para comunidades vulnerables. El equipo llegó a 30 personas. Elena rechazó 5 propuestas de inversionistas que querían escalar agresivamente. Prefería crecer orgánicamente, mantener control, proteger la cultura. Implementó una política radical: 32 horas semanales de trabajo por el salario de 40. Productividad no es cantidad de horas, explicó en una entrevista a El Tiempo. Es calidad de presencia. Personas descansadas, felices, con tiempo para familia y hobbies, son infinitamente más creativas y comprometidas. El mercado la llamó idealista, pero los números no mentían. 0 turnover en 2 años, NPS de 92, rentabilidad de 35%, números que empresas tradicionales envidiaban. Elena también se diversificó personalmente. Volvió a hacer cerámica, aquel sueño antiguo que Ricardo ridiculizó. 2 veces por semana, iba a un taller en La Macarena y pasaba horas moldeando arcilla. No producía nada comercial, solo creaba. Y eso la mantenía cuerda. Conoció a Andrés en una de esas clases de cerámica. Arquitecto, divorciado, padre de una niña de 8 años. Él no sabía quién era ella cuando empezaron a conversar, y eso era libertador. ¿Qué haces?, preguntó en la tercera clase. Consultoría digital. ¿Tú? Proyecto casas sustentables. Aburridas, según mi ex esposa, porque me niego a usar materiales que destruyen el planeta. Elena rió. Creo que voy a agradarte. La relación se desarrolló lentamente, orgánicamente. Andrés no intentaba controlarla, impresionarla o repararla. Simplemente estaba presente. Respetaba sus límites, celebraba sus éxitos, sostenía su mano en los momentos difíciles. ¿Eres tan diferente de mi ex?, dijo Elena una noche, caminando por el parque de la 93. ¿Diferente cómo? No necesitas que yo sea pequeña para que tú te sientas grande. Andrés se detuvo. Tomó sus manos. Elena, tú brillas. ¿Por qué diablos querría yo apagar eso? Fue la primera vez en años que lloró de felicidad. El momento decisivo llegó cuando Forbes Latinoamérica anunció: Elena Carvalho estaba en la lista 30 empresarias que transforman América Latina. El artículo de portada traía su foto en la oficina de Raíz, rodeada por el equipo. El título: La billonaria que reconstruyó un imperio sobre las cenizas de la traición. Elena leyó el artículo con sentimientos mixtos. Orgullo, sí, pero también incomodidad con la narrativa de venganza que la revista intentaba construir. No fue sobre probar que estaban equivocados, dijo a la periodista en una entrevista de seguimiento. Fue sobre descubrir quién era yo sin la validación de ellos. Ricardo y mi padre ya no ocupan espacio en mi cabeza. No pienso en ellos. No los odio. Simplemente seguimos vidas separadas. Pero venciste, insistió la periodista. ¿Vencí qué? La vida no es competencia. Me encontré. Eso es diferente de vencer a alguien. La entrevista se viralizó aún más que el artículo original. No es sobre venganza. Se volvió trending topic. Mujeres compartían sus propias historias de superación sin necesidad de probar nada a sus abusadores. Elena usó el momento para lanzar algo que gestaba hace meses: la Fundación Raíz, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar mujeres emprendedoras víctimas de violencia, sea física, psicológica, financiera o patrimonial. La fundación ofrecía 3 pilares: soporte psicológico gratuito, asesoría legal
y capital semilla sin exigencia de retorno financiero, solo el compromiso de ayudar a otra mujer cuando estuvieran establecidas. Es un sistema de pagar hacia adelante, explicó Elena en el lanzamiento. Yo recibí ayuda cuando no tenía nada. Ahora puedo retribuir, y quien reciba hoy, retribuirá mañana. Así creamos una red, no solo casos aislados. En los primeros 6 meses, la Fundación Raíz apoyó a 200 mujeres. Sus historias eran devastadoramente similares a la de Elena. Sueños robados, identidades borradas, reconstrucciones heroicas. Fue al encontrarse con una de esas mujeres, Beatriz, venezolana refugiada que sobrevivió 15 años de abuso, que Elena finalmente tuvo claridad absoluta sobre lo que todo significaba. «Señora Elena, usted me salvó la vida», dijo Beatriz, sosteniendo sus manos con fuerza. «Pero no con dinero, con esperanza, con mostrarme que es posible». Esa noche, Elena actualizó el cuaderno de sueños por última vez en ese ciclo. No escribió metas o planes. Escribió una sola frase. «Hoy entiendo. Lo opuesto de ser víctima no es ser vengativa, es ser libre». Y por primera vez en 35 años, Elena Carvalho era completa, irrevocablemente libre. El teléfono sonó una mañana de noviembre, 8 años después de que Elena saliera de la oficina de su padre. Estaba en el taller de cerámica, las manos cubiertas de arcilla, cuando vio el nombre en la pantalla, Joaquim Carvalho. Su primer impulso fue ignorar. Ya lo había hecho decenas de veces, pero algo en esa mañana, tal vez la paz que finalmente había conquistado, tal vez la curiosidad, la hizo contestar. «¿Aló?» «Elena». La voz de su padre sonaba diferente, más débil, menos imponente. «Necesito hablar contigo». «¿Estás hablando?» «Personalmente. Estoy en Bogotá, en el Hotel Sofitel». «¿Puedes venir?» Elena podría haber dicho no. Debería, tal vez, pero se dio cuenta de que necesitaba ese encuentro. No por él, sino por ella misma. Para cerrar un ciclo. Mañana, 3 de la tarde, en el lobby. Colgó antes de que él pudiera responder. Esa noche, Andrés la encontró callada, mirando por la ventana del apartamento. «¿Qué pasa, mi amor?», Elena contó. Andrés escuchó en silencio. Después preguntó, «¿Qué necesitas de mí?» «Solo estar aquí cuando vuelva. Siempre». Al día siguiente, Elena entró al lobby del Sofitel usando un conjunto simple pero elegante. No estaba intentando impresionar. Estaba solo siendo ella misma. Joaquim estaba sentado en un sillón, visiblemente más viejo. Cabello completamente blanco, hombros encorvados, las manos temblando levemente sobre el bastón. A sus 73 años, el implacable empresario parecía más pequeño, más frágil. Se levantó con dificultad cuando la vio. «Elena, gracias por venir». Ella se sentó, manteniendo distancia confortable. «¿Qué quieres, papá?» Joaquim vaciló. Algo que Elena nunca había visto. El hombre que siempre tuvo respuestas listas, críticas afiladas, ahora parecía perdido. «Leí sobre ti», comenzó. «Forbes, las charlas, la empresa. Tú construiste algo impresionante». Elena no dijo nada. No le daría la satisfacción de agradecer por el elogio tardío. «Tus hermanos me mostraron tus videos. El TEDx, las entrevistas». Carraspeó. «Hablaste sobre mí, sobre cómo te traté». Dije la verdad. «Lo sé». Su voz falló. «Y tenías razón». El silencio que siguió fue denso. Elena observó a su padre. Realmente lo observó. Tal vez por primera vez como adulta. Vio no al gigante aterrorizante de la infancia, sino a un hombre viejo, solo, cargando el peso de décadas de rigidez. «¿Por qué estás aquí, papá? Después de 8 años. ¿Por qué ahora?» Joaquín miró sus propias manos. «Porque me estoy muriendo». Las palabras quedaron en el aire. Elena sintió, ni alegría ni tristeza, solo neutralidad. «Cáncer de páncreas, 6 meses, tal vez menos». Finalmente la miró. «Y no quiero morir cargando esto, lo que te hice. ¿Cómo? Destruí a mi propia hija porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «De que fueras como tu madre». La confesión salió quebrada. «Tu madre era brillante, Elena, más inteligente que yo, más creativa, más... todo. Y yo, inseguro, pasé todo nuestro matrimonio intentando apagar eso, controlando, criticando, disminuyendo, hasta que ella no aguantó más y se fue». Elena parpadeó. Su madre murió cuando tenía 12 años. Siempre dijeron que fue accidente de auto, pero su padre nunca hablaba de ella. «No fue accidente, ¿verdad?», susurró Elena. «Fue». Joaquim se limpió los ojos, pero estaba huyendo de mí, manejando bajo la lluvia, desesperada por respirar, y chocó. Sollozó. Y yo maté a esa mujer con mi inseguridad. Y cuando creciste, cuando vi que eras exactamente como ella, brillante, creativa, fuerte,
Entré en pánico. Intenté quebrarte antes de que me dejaras también. La revelación era devastadora. Elena sintió las lágrimas arder, pero no las dejó caer. No me estabas protegiendo, dijo, la voz firme. Te estabas protegiendo a ti. Lo sé. Y te destruí en el proceso. Te desheredé cuando más me necesitabas porque me recordabas mi mayor fracaso. Lo que le hice a tu madre. ¿Y ahora? ¿Qué quieres? ¿Perdón? ¿Absolución antes de morir? Joaquim negó con la cabeza. No merezco perdón. Lo sé. Estoy aquí porque necesitas saber que nada de lo que pasó fue tu culpa. No eras insuficiente. Nunca lo fuiste. Yo era quien estaba roto. Y proyecté eso en ti. Elena respiró hondo. Parte de ella, aquella niña de 12 años que perdió a su madre, aquella adolescente que nunca fue lo suficientemente buena, quería gritar, llorar, explotar. Pero la mujer en que se convirtió sabía que la rabia no curaría nada. Pasé años creyendo que era defectuosa, dijo Elena con calma, que necesitaba tu aprobación para tener valor. Elegí a un compañero que me trató exactamente como tú me trataste, porque era familiar, y solo después de perderlo todo, de reconstruirme desde cero, me di cuenta de la verdad. ¿Qué verdad? Que nunca te necesité, que tu aprobación era irrelevante, que siempre fui completa, incluso cuando tú y Ricardo intentaron convencerme de lo contrario. Joaquim lloró abiertamente ahora. Te robé tanto. Robaste, concordó Elena. Robaste años de paz, de autoconfianza, de relaciones sanas. Robaste la posibilidad de que hubiéramos sido una familia de verdad. ¿Puedo arreglar algo? ¿Cambiar el testamento de vuelta? ¿Invertir en tu empresa? ¿Cualquier cosa? Elena sonrió. Una sonrisa triste, pero genuina. No quiero tu dinero, papá. No lo necesito. Construí mi propio imperio. Uno que no se basa en control, miedo o disminuir a otros. Entonces, ¿qué quieres? Elena pensó. ¿Qué quería de ese hombre que pasó toda la vida siendo su mayor crítico? Quiero que entiendas algo, dijo finalmente. Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque cargar rabia contra ti me lastimaba más a mí que a ti. Te perdono para ser libre. ¿Y podemos tener algún tipo de relación? ¿En los meses que me quedan? Elena miró a su padre. Realmente miró. Vio al hombre frágil, asustado, intentando reparar décadas de daño en semanas. Parte de ella quería decir sí, darle el consuelo que él nunca le dio. Pero había aprendido algo crucial. Perdonar no significaba someterse a más abuso. Incluso abuso pasivo, incluso por poco tiempo. No, papá. Las palabras salieron firmes, sin crueldad. Te perdono, pero no voy a construir una relación falsa en tu lecho de muerte. Sería deshonesto para ambos. Tienes a tus hijos, tu empresa, tu legado. Yo tengo mi vida, y ya no se cruzan. Por favor, Elena, tuviste 8 años para hacer esta llamada. Elegiste hacerla ahora porque te estás muriendo y tienes miedo de morir solo. Lo entiendo. Tengo compasión por eso. Pero no voy a sacrificar mi paz para aliviar tu culpa. Elena se levantó. Joaquim permaneció sentado, lágrimas corriendo por su rostro. Deseo que tengas paz en tus últimos meses, dijo, y era verdad. Deseo que hagas las paces contigo mismo. Pero ese viaje es tuyo, papá, no mío. Elena, yo... Adiós, papá. Caminó hacia la salida. En la puerta, se dio vuelta una última vez. Una última cosa, sobre mamá. Ella estaría orgullosa de en quien me convertí. No porque construí una empresa billonaria, sino porque elegí ser amable, elegí ser humana, elegí no perpetuar el ciclo que tú comenzaste. Y entonces salió. En el taxi de vuelta a casa, Elena lloró, no por tristeza, sino por liberación. Ese encuentro fue el cierre que no sabía que necesitaba. Andrés la esperaba en el apartamento. No hizo preguntas, solo la abrazó. ¿Cómo estás?, susurró. Libre, respondió Elena. Finalmente, completamente libre. Esa noche, quemó el cuaderno de sueños antiguo, aquel donde pasó años anotando versiones de sí misma que pensaba que necesitaba ser. Observó las páginas volverse cenizas, llevando todo el dolor, toda la búsqueda inútil de aprobación, toda la versión de Elena que existió solo para complacer a otros. Al día siguiente, compró un cuaderno nuevo. En la primera página, escribió: Hoy comienza el resto de mi vida, y por primera vez, es solo mía. 3 meses después, recibió una llamada de uno de sus hermanos. Joaquim Carvalho había fallecido. El funeral sería en Ciudad de México. Elena no fue. Envió flores con una tarjeta. Que encuentres en la muerte la paz que no encontraste en la vida. Y siguió viviendo, plenamente, auténticamente, libre. 10 años después de la noche en que durmió en un hostal de la Candelaria, sin saber si sobreviviría al amanecer,
Elena estaba frente a un edificio colonial restaurado en el barrio La Macarena. La fachada mantenía los ladrillos originales, pero la placa en la entrada brillaba nueva. Instituto Rosa Carvalho, Centro de Apoyo Integral para Mujeres Emprendedoras. Rosa, el nombre de la madre que perdió demasiado pronto. ¿Estás lista?, preguntó Andrés a su lado, sosteniendo su mano. Elena miró a la pequeña multitud reunida en la acera. Mercedes del grupo de apoyo, ahora con 70 años. Lucía, la psicóloga que la ayudó en los días más oscuros. Daniela y todo el equipo de Raíz Digital. Sofía, Beatriz, Camila y decenas de otras mujeres que pasaron por los programas de capacitación. Periodistas, autoridades locales, socios. Pero lo que más importaba estaba allí. 2 niñas de la Fundación Raíz, sosteniendo una pancarta que decía: «Gracias por enseñarnos que podemos». «Sí», susurró Elena, «estoy lista». La ceremonia fue simple. Nada de discursos políticos largos o formalidades vacías. Elena tomó el micrófono y habló directo del corazón. Hace 10 años estaba quebrada. Financieramente, emocionalmente, espiritualmente. Había perdido mi empresa, mi relación, mi familia. Más importante, me había perdido a mí misma. Miró a las mujeres frente a ella. Muchas de ustedes conocen esa sensación de ser tan borrada, tan anulada, que ya no sabes dónde terminas tú y empiezan las expectativas de otros. Cabezas asintieron. Algunas mujeres se limpiaban lágrimas discretamente. Este instituto no es sobre mí, es sobre todas nosotras. Cada mujer que necesitó recomenzar desde cero. Cada mujer que fue traicionada, abandonada, disminuida, pero eligió levantarse de todas formas. Elena respiró hondo. Aquí, vamos a ofrecer 3 cosas. Soporte psicológico gratuito, porque la sanación emocional no es lujo, es necesidad. Asesoría legal, porque nadie debería enfrentar abusadores sola. Y capital semilla para negocios, porque independencia financiera es libertad literal. Hizo una pausa, mirando el edificio que tomó 2 años preparar. 3 pisos cuidadosamente planificados. Primer piso con consultorios de terapia y salas de asesoramiento legal. Segundo piso con espacios de coworking y salas de entrenamiento. Tercer piso con dormitorios temporales para mujeres en situación de riesgo extremo que necesitaran salir de casa inmediatamente. Pero más que servicios, este instituto es una promesa, continuó Elena. La promesa de que no estás sola, de que tu historia no termina en su peor momento, de que la reconstrucción es posible, incluso cuando parece imposible. Cortó la cinta al sonido de aplausos cálidos. Las puertas se abrieron y, una por una, las mujeres entraron. Elena observó sus rostros. Miedo mezclado con esperanza, dolor mezclado con determinación. Conocía bien esos rostros. Había sido uno de ellos. Al final del día, después de todos los tours guiados, entrevistas y fotos, Elena subió sola al 3er piso. Se detuvo frente a la ventana que daba a los cerros orientales, esas montañas que abrazan Bogotá. Mercedes la encontró allí. ¿En qué piensas? Pienso en todas las versiones de mí que tuvieron que morir para que yo llegara aquí, respondió Elena. La hija obediente, la empresaria sin límites, la mujer que pensaba que amor significaba anularse. Todas ellas tuvieron que morir para que esta Elena naciera. ¿Y te arrepientes? No. Elena se dio vuelta, sonriendo. Duele menos de lo que parece, matar versiones falsas de ti misma. Lo que realmente duele es vivir como alguien que no eres. Mercedes abrazó a Elena. Tu mamá estaría orgullosa. Esa noche, en casa, Andrés preparó la cena mientras Elena revisaba emails en el sofá. Uno llamó su atención. Asunto: me salvaste. Querida Elena, mi nombre es Valentina. Tengo 28 años y hace 3 meses descubrí que mi novio estaba desviando dinero de la empresa que construimos juntos. Cuando te busqué en Google intentando entender si estaba loca, encontré tu historia. Leí cada entrevista, vi cada charla, y por primera vez sentí que alguien entendía. Hoy terminé la relación, abrí proceso y comencé terapia. Aún tengo miedo, aún lloro todas las noches, pero ya no estoy paralizada. Me mostraste que es posible sobrevivir a esto. Gracias por existir y por no esconder tus cicatrices. Ellas me dieron permiso para mostrar las mías. Elena leyó el mensaje 3 veces. Después lo guardó en una carpeta especial que mantenía. ¿Por qué todo valió la pena? ¿Buenas noticias?, preguntó Andrés trayendo 2 platos de pasta. Las mejores. Elena mostró el email. Una más que va a sobrevivir. Como tú. Como yo. Cenaron en el balcón, observando Bogotá encender sus luces nocturnas. Elena pensó en Ricardo. No con rabia o rencor, sino con indiferencia absoluta. Supo por terceros que volvió a Argentina. Intentó abrir otro negocio. Fracasó.
Estaba procesando a la tercera socia por incompetencia. El patrón repitiéndose, como siempre se repetiría. Pensó en su padre. Murió solo, amargado, rodeado de riquezas pero vacío de conexiones reales. Sus hermanos peleaban por la herencia en tribunales de Ciudad de México. Ella no participaría. Ya tenía todo lo que necesitaba. Pensó en todas las mujeres que conoció en esos 10 años. Algunas prosperaron, construyendo negocios increíbles y vidas plenas. Otras aún luchaban, tropezaban, recomenzaban de nuevo, pero todas estaban intentando, y eso era lo que importaba. ¿Sabes qué me di cuenta?, dijo Elena de repente. ¿Qué? Que la mayor venganza no fue hacerme billonaria, no fue probar que estaban equivocados. La mayor venganza fue volverme inquebrantablemente yo misma. Andrés sonrió. No sé si lo llamaría venganza. Tienes razón. Elena dejó el tenedor, pensativa. No es venganza, es libertad. Libertad de vivir en mis propios términos, de definir éxito a mi manera, de despertar todos los días y no deber explicaciones a nadie sobre quién soy. ¿Y quién eres? La pregunta la hizo pausar. 10 años atrás, no habría sabido responder. Hoy, la respuesta era cristalina. Soy una mujer que sobrevivió, que se reconstruyó, que transformó dolor en propósito, que elige amabilidad sin ser débil, que establece límites sin ser cruel, que perdona sin olvidar. Elena sonrió. Soy alguien que finalmente le gusta a la mujer que ve en el espejo. Semanas después, Elena dio su última charla del año en el campus de la Universidad de los Andes. La sala estaba llena, 400 estudiantes, más los que asistían por streaming. El tema: el precio del éxito real. Están en una de las mejores universidades de América Latina, comenzó. Van a graduarse, conseguir buenos empleos, tal vez construir empresas exitosas. Y en algún momento, van a necesitar responder una pregunta crucial. ¿Éxito para quién? Dejó que la pregunta quedara en el aire. Durante años, definí éxito por la aprobación de mi padre. Después, por la aprobación de mi socio. Después, por la aprobación de la industria. ¿Y saben qué descubrí? Cuanto más buscaba aprobación externa, menos me reconocía. Elena compartió números por primera vez públicamente. Raíz Digital facturaba $8 millones anuales. Modesto para gigantes corporativos, pero más que suficiente. La Fundación Rosa ya había apoyado a 800 mujeres en 3 años. El instituto recién inaugurado tenía lista de espera de 400 mujeres. Esos números me llenan de orgullo, dijo. ¿Pero saben cuál número me hace dormir en paz? 0. El número de veces que traicioné mis valores por crecimiento. El número de empleados que se sintieron explotados. El número de noches que desperté odiando en quién me había convertido. Un estudiante levantó la mano. Pero, ¿y si hubiera aceptado inversión externa? ¿No podría haber crecido más, ayudado a más personas? Tal vez, o tal vez me habría perdido de nuevo. Elena se acercó. El crecimiento no es villano, pero el crecimiento sin conciencia sí lo es. Elegí crecer despacio y mantener mi alma. Otros eligen crecer rápido y lidiar con las consecuencias. No hay respuesta correcta universal. Solo hay la respuesta correcta para ti. Al final de la charla, una joven de apariencia frágil se acercó. Estoy en 3er año. Mi novio me prohíbe participar en proyectos extracurriculares porque quedo menos disponible para él. Pero siempre encuentro excusas para él, ¿sabes? Que solo está preocupado, que yo realmente debería enfocarme más. Elena tomó las manos de la chica. Ya sabes la respuesta. Solo tienes miedo de actuar sobre ella. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si salgo y después me arrepiento? Mejor arrepentirse de haber salido que arrepentirse de haberse quedado demasiado tiempo. Elena la miró a los ojos. Prométeme una cosa. Dentro de 10 años, ¿quieres mirar atrás y ver a una mujer que tuvo coraje o a una mujer que tuvo miedo? La chica lloró. Coraje. Entonces ya sabes qué hacer. Elena volvió a casa esa noche exhausta pero plena. Andrés la esperaba con té de manzanilla y una sonrisa. ¿Día pesado? Día necesario. Se acurrucó en el sofá junto a él. A veces olvido cómo era, ¿sabes? La desesperación, la parálisis, la sensación de que nunca más sería completa. Y luego encuentro mujeres que están exactamente donde yo estuve y recuerdo. Y por eso continúas. Por eso continúo. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano y fue al taller de cerámica, su ritual sagrado. Mientras moldeaba arcilla, pensó en todo lo que construyó. No solo empresas e institutos, sino la versión más auténtica de sí misma. Pensó en una frase que Lucía dijo años atrás. Recuperación no es volver a quien eras antes del trauma. Es convertirte en alguien nuevo, alguien que integra el dolor pero no está definida por él. Elena ya no era la mujer que entró en la oficina de su padre 10 años atrás.
Tampoco era la empresaria insegura que entregó todo el control a Ricardo, ni la mujer destrozada del hostal en la Candelaria. Era alguien completamente nuevo, alguien forjado en el fuego, pero no consumido por él. Terminó la pieza de cerámica, un jarrón simple, imperfecto, con grietas visibles que llenó con oro, al estilo kintsugi japonés. Las grietas no estaban escondidas, eran celebradas, hacían la pieza más hermosa, más única, más valiosa, como ella. Esa tarde, Elena publicó una última reflexión en sus redes sociales. Si estás leyendo esto desde un lugar de dolor, traicionada, abandonada, disminuida, perdida, quiero que sepas una cosa. La mujer en que te convertirás del otro lado de este infierno vale cada lágrima, vale cada noche sin dormir, vale cada momento de duda, porque ella serás tú, finalmente. No la versión que tus padres querían, no la versión que tu pareja moldeó, no la versión que la sociedad esperaba. Serás tú, cruda, auténtica, agrietada pero dorada. ¿Y esa mujer? Ella es indestructible. Si yo pude, tú también puedes. No porque seamos especiales, sino porque somos humanas. Y los humanos tienen una capacidad infinita de recomenzar, cuantas veces sean necesarias. El post tuvo millones de visualizaciones, pero Elena no estaba online para ver. Estaba viviendo, plenamente, valientemente, libre. Y a veces, tarde en la noche, cuando la ciudad dormía y ella miraba por la ventana hacia los cerros orientales, Elena susurraba al universo: gracias. Gracias por la caída que le enseñó a levantarse. Gracias por la traición que le enseñó a confiar en sí misma. Gracias por el rechazo que la forzó a aceptarse. Gracias por cada dolor que la transformó en quien siempre debió haber sido. Elena Carvalho ya no era la mujer traicionada por el socio y desheredada por el padre. Era la mujer que superó a ambos, no haciéndose billonaria, sino haciéndose libre. Y libertad, finalmente entendió, era el único tipo de riqueza que realmente importaba.